Pues bueno, buenas noches. A continuación vamos a proceder a dar una breve introducción del tema de la comunicación efectiva. Ya ven que hace un rato empezamos a hablar sobre el planteamiento del curso de comunicación efectiva y entrevista de trabajo. Pues bueno, vamos a hablar sobre la comunicación efectiva. Yo creo que hoy por hoy, como parte del proceso humano, por el proceso vital que todo ser humano tiene, necesita indispensablemente el poder asociarse para satisfacer sus necesidades. De hecho, si ustedes ubican en la historia, el ser humano tuvo que asociarse para defenderse de las amenazas más grandes que habían alrededor, dinosaurios, otros seres humanos, etcétera, etcétera. Entonces, derivado de ese proceso de socialización, el vínculo más importante para que eso se dé de una manera adecuada es la comunicación. Por lo tanto, como menciona en la lámina que estamos viendo, la comunicación es un proceso indispensable dentro de la vida cotidiana, dentro de nuestra vida, ya que permite procurar mantener buenas relaciones en todos los ámbitos de nuestra vida, empezando por la familia, aplicándolo a la parte del trabajo, en todos los aspectos en los cuales el ser humano, nosotros, podamos convivir. Entra en juego la comunicación, ¿verdad? Ahora, la comunicación en muchas ocasiones, como es un proceso que se da tan cotidianamente, tan de todos los días, hay veces que no damos la debida importancia a este proceso, ¿verdad? Esto es como despertarse todos los días y ver que el sol ya está alumbrando y decimos, pues qué bueno, ¿no? Qué padre que esté alumbrando el sol. Sin embargo, no nos damos cuenta de todo lo que implica ese proceso de que el sol salga, la traslación de la Tierra, la rotación, etcétera, etcétera. Por eso, en este curso, en esta sesión que estamos ahorita nosotros grabando, vamos a buscar rescatar lo importante de la comunicación y sobre todo que esa comunicación sea efectiva, ¿verdad? Entonces es fundamental para nosotros que el proceso se dé, porque de otra manera no podríamos considerar lo que esté pasando a nuestro alrededor y por ende tendríamos que desarrollar una serie de cosas mucho más importantes dentro de nuestro proceso de vida. ¿Ok? Por otro lado también, hay en algunas ocasiones que la diferencia entre una vida feliz y una vida infeliz eh, tiene que ver con la parte de la comunicación. Esto es, en función de qué tan buena o mala comunicación exista en este mundo, podremos considerar que nuestro fenómeno de vida sea un proceso de felicidad o de infelicidad, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros le demos la debida importancia a la comunicación humana, ¿verdad? Si nosotros nos damos cuenta también, podemos considerar que todos los animales, todos los seres vivos, todos los animales en específico, eh, nos comunicamos a nivel de diferentes posturas. En este caso, desde el momento en que el animal expide un olor, ¿verdad? Que percibe otro animal, en términos de miedo, en términos de agresión, en términos de atracción física inclusive, y también el ser humano, pues tenemos esa capacidad, ¿verdad? Por lo tanto, aquí el proceso de comunicación tiene que ver nos ayuda a intercambiar de forma efectiva ideas, pensamientos, sentimientos con que nos rodea, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que la comunicación no solamente es un proceso eh, que de manera específica que vincular a alguna información, ¿verdad? Sino que además sobre todo persigue el compartir sentimientos con quien nos rodea. Por eso en ocasiones decimos que si la comunicación es buena, nuestro nivel de felicidad puede ser también adecuado. Entonces, eso es importante para poder identificar por qué la comunicación es trascendental en nuestro diario vivir, ¿verdad?
Yo he platicado, he dicho una frase que para mí es muy importante y creo que aplica a este curso, es que la savia es al árbol como la comunicación es al proceso de vida del ser humano. Es decir, si el árbol no tiene la savia que fluye por todo su organismo, el árbol fallece, ¿verdad? Igual en el caso de las empresas, si no hay esa comunicación eficiente, esa comunicación efectiva, de manera específica, la empresa no va a funcionar y por ende puede en un momento dado morir, ¿verdad? Entonces es importante considerar bajo ese concepto la comunicación y esto tiene que ver, insisto, con revalorar lo que un fenómeno tan sencillo como la comunicación tiene para nuestra vida diaria. ¿Ok? Bueno, asimismo podemos empezar a definir lo que es la comunicación y decimos que es aquel proceso que permite transmitir y recibir ideas, información, emociones y mensajes. Esto es con el fin de provocar alguna reacción en quien recibe el mensaje. Aquí en este caso, y como vamos a ver más adelante, toda comunicación debe tener una intención. Y la intención es que quien recibe el mensaje, independientemente de la forma en que él lo decida hacer, genere ese mensaje un cambio, ya sea de actitud, de comportamiento, de forma de pensar, de reacción, etc. Es decir, toda comunicación no es un acto circunstancial, no debe ser un acto casual, sino debe ser un acto de manera específica dirigida hacia generar una respuesta en alguien, ¿verdad? El alcance de los conceptos de la comunicación, ¿qué busca lograr este proceso de comunicación? Primero, el entendimiento. Esto es, para que sea una buena comunicación, una efectiva comunicación, tiene que haber entendimiento. ¿Eso hacia dónde nos lleva? A necesariamente hablar del enfoque del conocimiento y de compartir ideas, pensamientos, opiniones, paradigmas inclusive, que luego vamos a revisar, sobre lo que un fenómeno implica para nosotros. Entonces, esto es importante para fines de que la comunicación sea efectiva. Primero, que exista el entendimiento entre quien envía la información y quien recibe la comunicación. Por otro lado, también decimos que esta comunicación busca un cambio de comportamiento de la persona que recibe esa información. Por lo tanto, entonces, cuando se dan las dos condiciones en un proceso de comunicación, podemos llegar a decir que la comunicación es buena porque existe entendimiento, pero también la comunicación es efectiva porque permite realizar un cambio de comportamiento en la persona que va a recibir el mensaje. Eso es fundamental para poder identificar la comunicación bajo un enfoque de efectividad. ¿Ok? Aquí, bueno, vamos a revisar con detenimiento el siguiente concepto que tiene que ver con los elementos que en la comunicación se dan. El primer elemento se refiere al emisor. El emisor es aquella persona que en un momento dado tiene la intención bajo un enfoque muy, muy objetivo de transmitir un mensaje, una idea, un sentimiento, compartir inclusive un estado de ánimo, ¿verdad? Eso es parte del proceso. Para que eso funcione, para que eso sea adecuado y conveniente, tenemos que utilizar lo que se conoce como un código. El código son ciertos símbolos, sonidos o situaciones en las cuales nos pusimos de acuerdo un grupo de personas y decimos, el árbol está generado por 5 o por 6 letras, que es A, R, B o L, ¿verdad? Eso es un código. Ese código se va a adecuar, se va a transformar a través de un mensaje que va a transmitirse o se va a enviar a través de un canal. En el caso del canal pueden haber diferentes canales de comunicación. Aquí es importante considerar una serie de elementos en cuanto a elección del canal. El canal bajo el cual yo voy a enviar el mensaje tiene que ser un canal que para el que va a recibir el mensaje sea conocido. Un ejemplo, no sé si puedo utilizar esta situación, pero ¿qué pasaría si a una persona que vivió hace 50 años
ahorita le hiciéramos una llamada por celular y nos escuchara, ¿qué pensaría esa persona? De manera específica diría que esto es una cuestión que no es de este mundo, ¿verdad? Entonces el receptor tiene que tener también ciertas nivel de identificación con el canal que se establece, ¿verdad? Y todo esto, toda esta situación, todo este proceso que estamos viviendo nosotros, que estamos viendo en la gráfica, está bajo un contexto. Y en el caso del contexto, yo sí quisiera también ser muy claro y poner un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Si tú llegas, por ejemplo, de la escuela o del trabajo a la casa y te ven en casa papá, mamá o tu pareja, si es que eres una persona casada, y te pregunta, ¿qué onda? Lo más probable es que te puedas tú contestar y decir, no, pues fíjate que me fue bien, fíjate que hubo mucho tráfico, fíjate que se están contagiando algunos compañeros, ¿verdad? Sí, eso es el contexto, la forma, el momento y el lugar en el cual se da la comunicación. Otro ejemplo importante, sabemos, por ejemplo, que el día sábado nos gusta ir al cine y que ya abrieron el cine, la posibilidad de ir al cine a ver una película. Y si yo le pregunto, o si me pregunta la misma persona el día sábado a las 6 o 7 de la tarde y me dice, ¿qué onda? Lo más probable es que yo pueda interpretar que me está invitando al cine o que está haciendo alusión a la posibilidad de una salida fuera de casa. No sé si hasta acá queda claro, sobre todo si yo en mi contexto de vida identifico que el onda tiene muchas interpretaciones. Y la otra postura es, en la noche, me dice alguien, ¿qué onda? Y tal vez lo que me querrá decir es, ¿qué vamos a hacer? Si vamos a salir fuera, si vamos a una cena. Es decir, todo tiene que ver en función del contexto. Si tú encuentras a una persona en la calle y le preguntas en la combi, ¿qué onda? Te va a decir, no, pues a mi trabajo. Pero si tú lo encuentras en la calle en la noche y le dices, ¿qué onda? Igual te paga una cachetada, ¿verdad? Entonces, todo tiene que estar en función del contexto. Y eso es fundamental para que la comunicación pueda ser considerada buena y efectiva. No sé, en el caso específico, ese es un diagrama sintético muy corto, pero que creo que puede ser representativo de todo el proceso. Más adelante vamos a revisar cuáles son aquellas características o situaciones que hacen que este proceso no sea del todo adecuado, porque también, como lo hemos visto en algunas ocasiones, la comunicación tiene obstáculos o barreras, y un obstáculo o barrera es algo que debe evitar que yo pueda transmitir mi mensaje y que pueda lograr el cambio de comportamiento en la persona. Ok, bueno, vamos a ir revisando entonces ahorita a lo que implicaría los obstáculos o barreras de la comunicación. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque en algunas ocasiones nosotros pensamos que la comunicación es tan simple que es un ejercicio normal del ser humano. Digo, bajo condiciones normales en los animales no racionales como nosotros, ¿verdad? Digo, los animales no racionales como el perro, el puma, etcétera, etcétera. Si ven, por ejemplo, que una leona está rugiéndole al oído a un león, pues algo le está diciendo. Y no empieza a preguntarse el león por qué lo hace, para qué lo hace, con qué intenciones, etcétera. Simplemente se da, ¿verdad? Si yo veo, en el caso, por ejemplo, de un ejercicio que a mí no me gusta, pero que al final de cuentas muchos de la gente todavía les sigue gustando, el caso, por ejemplo, de tú mueves un capote rojo ante un toro y ¿qué hace el toro? Te embiste, independientemente de que se vaya a preguntar o no con qué intención estás moviendo ese trapo rojo, ¿verdad? La otra importante también es que no tenemos reglas simples y fijas, somos seres vivos muy complejos, muy complejos. Vemos lo que queremos ver también. Hay dos o tres frases que para mí son representativas de todo este proceso. Dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver, y en ocasiones tenemos esa capacidad de ver lo que queremos ver, sin que sea un proceso de demencia o un proceso de esquizofrenia. Hay veces que nada más vemos lo bueno de una situación o lo mal.
En este caso se me ocurre poner como ejemplo, hace algunos años, cuando estaba yo más joven todavía, había un anuncio en la televisión que decía, ¿usted qué ve en este vaso? ¿Ve el vaso medio vacío o medio lleno? Y fue un comercial que para mí es muy interesante en cuanto a lo que es la comunicación. ¿Qué nos dice esto? Que simplemente los seres humanos vemos lo que queremos ver. Y el otro punto importante es que también prestamos atención solo a aquello que nos interesa. Podemos ir por la calle y pasar y ver un negocio y luego nos puede preguntar nuestro compañero o compañera que va a nuestro lado, ¿verdad? Oye, ¿viste lo que estaban haciendo adentro del salón de fiestas? Y tú te volteas, que a mí me ha pasado, ¿qué salón de fiestas? ¿Y qué estaban haciendo ahí? Entonces, es bien importante que nosotros seamos justos y seamos cuidadosos y que veamos esos elementos de la comunicación, porque eso se traduce en obstáculos. En este caso, como ya decíamos, se refiere a los obstáculos que no permiten captar el mensaje y eso se le llama interferencia o barrera. La interferencia o barrera es cualquier perturbación que sufre el mensaje en el proceso comunicativo que en ocasiones hace que el entendimiento no sea el correcto. Insisto, no solamente es porque el mensaje haya sido mal codificado, puede ser tal vez porque el receptor no está sensible o no está buscando recibir esa información. Entonces, esos son los obstáculos y vamos a detallar cada uno. El primero de ellos se refiere a factores físicos. La parte del factor físico tiene que ver con situaciones del medio ambiente, cuando hay ruido, cuando hay sonidos constantes, eso interfiere un poco en la parte de la comunicación, bajo el enfoque físico. La otra es la parte biológica, tal vez el emisor o el receptor tiene carencias, tiene debilidad visual, tiene poca audición, y eso también es importante. La otra tiene que ver con factores sociales. Acuérdense que el ser humano tiende a repetir muchos esquemas derivados de situaciones, de idiomas, de estatus, inclusive la parte paradigmática, ¿verdad? En este punto sí quisiera rescatar el concepto de paradigma y decíamos, ¿no? Es que el paradigma es una verdad absoluta o una verdad absoluta aceptada por la mayoría. Entonces, hay veces que eso genera una barrera. La otra tiene que ver con factores psicológicos y emocionales. El estrés, el momento en que estás tú viviendo, hay veces que no te permite tener un entendimiento adecuado. Y también hay factores otros que le llamamos, por ejemplo, el concepto de generalizar siempre, nunca, tú, eso es parte importante también. Las acusaciones continuas, también eso genera un poquito de problema en la parte emocional, y eso es importante para identificar que a veces la comunicación no es efectiva ni es buena, precisamente porque no validamos y no le damos la importancia debida a estos obstáculos de comunicación, ¿verdad? Y para continuar, ya para casi terminar la sesión de este momento, vamos a decir cuántos tipos de comunicación pueden existir y vamos a irnos a la parte más sencilla, la parte más elemental de la comunicación, porque ahí tenemos que partir para identificar qué sucede con cada una de ellas, ¿verdad? Una cuestión tiene que ver con la comunicación verbal, es aquella que se da a través de la palabra o de los símbolos, puede ser oral, lo que estamos haciendo ahorita, escrita a través del mensaje o de las diapositivas que ustedes están viendo, a través de jeroglíficos, alfabetos, signos, logotipos. En ocasiones ahorita se llama mucho la parte de iconos, ¿no? Un icono o un avatar es una imagen que para ti va a evocar ciertas consideraciones importantes, ¿verdad? Y hay veces que con una imagen, como dice la frase, puedes llegar a ver más, tener más interpretar más situaciones, ¿verdad? Por otro lado, también hablamos de la comunicación no verbal y caemos necesaria e indispensablemente en la parte de la kinesia. La kinesia tiene que ver con, la parte no verbal tiene que ver con kinesia, con postura
corporal y con proxémica, ¿verdad? La cuestión kinésica es cómo nosotros vamos a establecer posturas que nos van a evocar algo. Por ejemplo, una situación de postura es el cruzar brazos. Eso en algunas ocasiones se puede considerar como un elemento de defensa, ¿verdad? La otra cuestión es los gestos, los ademanes, las situaciones que nos permiten identificar una serie de cosas. Y la otra tiene que ver con la proxémica. La proxémica no tiene que ver nada más que con el nivel en el cual nosotros manejamos nuestra distancia. Ya ven que se menciona que tenemos 3 tipos de espacios: el espacio íntimo, que es el cercano a mi persona, el espacio social de convivencia y el espacio público, en el cual pues tenemos una amplitud de relación con las personas, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, la comunicación no verbal va a ser íntima si la proxémica que tengo es muy cercana. Entonces, eso va a cambiar de manera indiscutible el tipo de información y de comunicación que podamos tener. No sé si hasta acá alguno de ustedes tenga alguna pregunta. Sí, es importante que como parte de la dinámica que vamos a realizar, de todo esto que hicimos ahorita, me elaboren ustedes una síntesis utilizando un esquema de síntesis en media cuartilla. Pues bueno, agradezco mucho la atención que tuvieron y a partir de ahorita vamos a continuar con el proceso de elaboración de la tarea que ustedes tienen que realizar. Entonces, agradezco la atención. Vamos a compartir este video a partir de ahorita. ¿Ok? Pues bueno.